Están ingresando todavía los asistentes, entonces damos unos minutos. Yo creo que ya estamos estables, Claudia, podemos empezar. Hola, muy buenos días y tardes para todos aquellos que están conectados a este webinar denominado Enfermedad Potencial Asociada a la Vacuna, definición de caso en inmunología e investigación, una estrategia para fortalecer la vigilancia global y regional de los ESAVIS y EVADIS. Para todos, nuevamente, mil gracias por estar aquí. Esperamos que se vayan conectando. Antes de empezar con nuestros invitados, con los panelistas y con la bienvenida del doctor Salas, me voy a permitir presentar unas breves reglas del juego para este webinar. Me voy a permitir compartir con ustedes una diapositiva. Felipe, ¿pueden ver mi presentación? Sí, Ok. Brevemente, este seminario virtual tiene una interpretación simultánea. Pueden acceder a ella a través del globo del icono de interpretación que estará abajo de sus pantallas, en la pantalla de Zoom. Para seleccionar el idioma de preferencia, está siendo interpretado, traducido al inglés, al español y al portugués. Igualmente pueden utilizar el chat para comunicar cualquier inconveniente técnico o de audio que tengan. En el caso de las preguntas, se utilizará el icono respectivo para preguntas y respuestas, aunque varias de las preguntas ya fueron recibidas a través del formulario Forms que se les envió junto con la invitación a participar y a inscribirse en este webinar. Vamos a dar paso a esas preguntas que ya fueron seleccionadas y algunas otras que por motivos del tiempo pues podamos responder en este espacio, y si no pues se contestarán a través de correo para que no quede ninguna pregunta sin resolver. Y las intervenciones orales por parte de los asistentes no podrán ser posibles porque pues este es un webinar que tiene una fin de presentar estas exposiciones de los panelistas. Me permito en este momento presentar la agenda. Nuevamente comparto mi pantalla con la agenda del evento, que estará presidido por el doctor Daniel Salas, quien en unos segundos nos dará la bienvenida a este webinar. Tendremos a la presentación, o los panelistas invitados serán la doctora Flor Muñoz y el doctor Stanley Perman, quien en su momento haré la presentación de su biografía. Así que sin más preámbulos, doctor Salas, mil gracias por estar nuevamente y como siempre con nosotros. El equipo de vacunación segura les da a todos la bienvenida
y me permito darle paso para que pueda dar usted la bienvenida a este seminario web. Muchísimas gracias por otorgarme la palabra y es un verdadero placer estar acá para dar las palabras de apertura de este webinar en donde vamos a compartir aspectos muy relevantes en un campo que del todo no se termina de comprender en su amplitud. Y yo quiero pues empezar diciendo que la OPS felicita el esfuerzo que los países han hecho de fortalecer sus sistemas de vigilancia de seguridad de vacunas, pero que ese esfuerzo tiene que mantenerse. Es claro que durante el COVID-19, la pandemia y la vacunación contra COVID-19, tuvimos esa necesidad imperante de tener un tracking, un rastreo, un seguimiento de qué estaba ocurriendo con esos eventos adversos. Pero ya la pandemia pasó, ya las vacunas de COVID las conocemos mucho mejor y vienen muchas vacunas nuevas o que ya se están introduciendo incluso, que representan una serie de incógnitas en cuanto a estos posibles eventos adversos. Y hay un evento en particular que se llama la enfermedad potenciada asociada a las vacunas o Vaccine Associated Enhanced Disease en inglés, que se propuso como uno de los eventos adversos de interés especial que requería esa atención particular de los sistemas de vigilancia, y eso fue durante el COVID-19, pero resulta que este evento, que se conoce como enfermedad potencial asociada a las vacunas, también ha sido descrito que hay una posibilidad, y todavía es algo que no se conoce en realidad para algunas de ellas, en vacunas como el sarampión, ya se conoce un poco más, pero el virus sincitial respiratorio o la vacuna contra el dengue, la última, la Dengvaxia, no conocemos exactamente este fenómeno, qué tan frecuente se podría presentar, se va a presentar, eh, cuál es la forma de presentación. Entonces, por eso es que con estas nuevas vacunas necesitamos, es una necesidad imperante, vigilar la ocurrencia de estos eventos y lograr esa investigación, ese análisis de causalidad para poder al final de cuentas transmitir confianza a la población, porque lo que queremos con esto, obviamente que es conocer qué es lo que está detrás y entender mejor esos fenómenos, pero al fin práctico, al fin operativo, es poder también transmitir esa confianza, decirle a la población, sí, existe una posibilidad, pero la posibilidad de que esto ocurra es esta. Y cuando esto ocurre, estos son los procedimientos que se siguen, esta es la forma en que se responde para atender. Y siempre, pues tratando de tener ese contrapeso con los beneficios, porque yo siempre he dicho, no es recomendable presentar solo los riesgos de la vacunación si no tenemos esa contrabalanza que es mucho superior, que son todos los beneficios que se logran en los diferentes ámbitos que podríamos considerar. La colaboración de Brighton en el año 2021 publicó esa definición de caso de este evento de la enfermedad potenciada asociada a las vacunas, y esta definición ha aclarado muchísimas dudas. Por eso hemos organizado este webinar. Y entonces, en esta tarde tenemos a la doctora Flor Muñoz de Baylor College y al doctor Stanley Perlman de la Universidad de Iowa, que son expertos de la colaboración Brighton. Amablemente aceptaron, y de verdad muchas gracias a ambos doctores por estar hoy presentes, porque nos van a enseñar sobre esta definición, sobre la clínica, la inmunología de este tipo de eventos potenciados asociados a la vacuna. Y es importante mencionar que ellos han participado activamente en discusiones con otros expertos en el área y nos van a enriquecer hoy con esas perspectivas y retos sobre ese tema tan importante. Entonces, de verdad que esperamos que muchas dudas sean despejadas, que también los participantes se vean motivados a conocer más, a plantear nuevas estrategias y soluciones a los vacíos en el conocimiento en esta área. Y importante mencionar, siempre requerimos un compromiso de parte de los que están encargados de los programas de vigilancia de SAVIS y de la investigación en la seguridad de vacunas para que se genere la evidencia necesaria para tener mucho mayor información y poder transmitir esa confianza que antes mencionaba es tan importante y tan necesaria en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias, doctor Salas. Antes de introducir a la doctora Flor Muñoz, me voy a permitir compartir en este momento la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy brevemente.
Después de las palabras del doctor Salas, tendremos, como ya les decía, la presentación de nuestra panelista invitada, la doctora Flor Muñoz, luego al doctor Stanley Perlman. Luego tendremos la sesión de media hora de preguntas y respuestas, muchas de ellas enviadas ya a través del Forms que se repartió junto con la invitación. Y finalmente al doctor Álvaro Wittenbury, quien hará el cierre de la sesión. Para comenzar entonces con la doctora Flor Muñoz, me voy a permitir leer un breve resumen de su hoja de vida, si usted me lo permite. La doctora Muñoz es profesora asociada de Pediatría de Enfermedades Infecciosas, Virología Molecular y Microbiología en Baylor College of Medicine y consultora de enfermedades infecciosas de trasplantes en el Texas Children's Hospital de Houston. Es médico científico con actividades de investigación centradas en la evaluación de vacunas en mujeres embarazadas, niños y receptores inmunodeprimidos, la seguridad de las vacunas y la epidemiología y el tratamiento de enfermedades infecciosas en estas poblaciones especiales. La doctora Muñoz es investigadora y consultora en proyectos apoyados por la industria, el IDCRC, los CDC, la Coalición de Innovación en Preparación para Epidemias, donde dirige la línea de trabajo de poblaciones especiales como parte de colaboración de Brighton y el grupo de SPEC, la Red Mundial de Datos sobre Vacunas, otros proyectos de la OMS y en el BMGF, perdón, me equivoqué, BMGF, que se centra en la salud materno-infantil. Este es un breve resumen, espero no haberme equivocado, doctora Muñoz. El webinario es todo suyo. Muchísimas gracias, doctora Cerón, y muchísimas gracias por invitarme, el doctor Molina, el doctor Salas, y es de verdad un placer estar acá con ustedes. Voy a iniciar a compartir, a quitar esto, las diapositivas, y nada más si me dice, por favor, que si las pueden ver bien. Sí, perfecto. Sí. Gracias. Ok, quiero agradecerles de nuevo la oportunidad, mencionarles, obviamente hablo español, las diapositivas las tengo en inglés y si no les da problema, la verdad es que voy a dar la plática en inglés también para que el doctor Perlman pueda tener la opción de escuchar toda la discusión. El doctor Perlman y yo fuimos parte del grupo de Brighton que hizo el caso de definición de esta enfermedad potenciada asociada con vacunas y la verdad que fue un proceso muy interesante y quiero compartirles un poco de eso. Entonces yo me voy a enfocar más que todo a hablarles de cómo se desarrolló esta definición de caso y cómo logramos llegar al consenso, que es lo que está publicado. So I'm going to switch to English now. Voy a cambiar ahora al inglés. El doctor Perlman, con el fin de poder participar en esta discusión, aquí veo lo que debo revelar sobre el trabajo que he realizado antes. Quisiera compartir con ustedes exactamente qué es Brighton. Muy brevemente, Brighton, la colaboración Brighton, es un grupo que se fundó a comienzos del año 2000. Es un grupo de miembros del sector académico, de varias organizaciones que toman decisiones sobre la seguridad de las vacunas. Y fue muy importante tomar esta información sobre vacunas porque faltaba mucha armonización en la evaluación de la seguridad de las vacunas, porque la seguridad y la inocuidad de las vacunas es un punto muy importante y a veces nosotros simplemente pensamos que no hay casos de un determinado evento, pero aquí al definir estos casos y al trabajar en estas definiciones, nosotros nos concentramos en la inocuidad y la seguridad de las vacunas durante el ciclo de vida para ver lo que había en la organización en diferentes políticas. Y, por supuesto, nuestra misión era tener un enfoque científico sobre la inocuidad y la seguridad de las vacunas. El proceso de colaboración Brighton ha permitido examinar la definición de casos. Es un trabajo que abarca diferentes campos técnicos de especialización según el tema del
evento adverso objeto de evaluación o de la política formulada para la definición de casos. Y aquí, como podemos ver, hemos pedido voluntarios también. Tenemos grupos de trabajo que van a definir, según el tema, estos puntos con los expertos en el campo de la vacunación y de la implementación, los aspectos regulatorios de las vacunas, etcétera. Entonces, hay una representación de campos técnicos, pero también representación geográfica y a nivel mundial. Tenemos realmente personas de todo el mundo que participan en este proceso. Hemos identificado cuáles son las definiciones de diferentes eventos. Y, por ejemplo, el término fiebre. ¿Cómo entendemos ese término fiebre? Exactamente cuáles son los límites para definir a las poblaciones, etcétera. Bueno, como pueden ver acá, es un proceso muy elaborado en el cual tenemos las definiciones existentes, averiguamos qué más se ha hecho y exactamente qué va a ser el grupo en materia de definir esta fiebre para poder armonizar todo el trabajo y con el fin de que otras personas puedan hacer lo mismo. Entonces, en los últimos 20 años, nosotros hemos tenido más de 45 definiciones de casos de eventos adversos en diferentes situaciones de inmunización y diferentes poblaciones. Y tenemos también una plataforma SPEC, SPEAC, es una plataforma que incluye proyectos especiales. Y ahí es donde creamos las políticas. Bueno, aquí tenemos el formato básico para la definición estándar de casos con el sistema Braille. Tenemos el nivel 1, 2 y 3. Y aquí básicamente tenemos acá un caso definitivo, un caso probable y un caso posible, respectivamente en los 3 niveles. Obviamente, para un caso definido, que sería la norma patrón, tenemos que tener los recursos necesarios para emitir un buen diagnóstico y poder categorizar un caso. Y no podemos decir que el caso es definitivo si no tenemos todos los recursos. Tendríamos que clasificarlo en el tercer nivel, que sería apenas un caso posible. Si uno tiene un nivel 2 o un nivel 3, esta clasificación es menor porque esos son casos probables o casos posibles respectivamente. Y aquí estamos haciendo una evaluación clínica en lugar de una confirmación en el laboratorio, como se haría en el nivel 1. Entonces acá lo que queremos hacer es mejorar la precisión y también tener una mejor comparabilidad. Este es el documento que estaré describiendo a ustedes, que es esta enfermedad potenciada asociada a la vacuna. Es una definición de casos y guías para la recolección, el análisis y la presentación de datos de inmunización y la seguridad y la inocuidad de la inmunización. Realmente esto se publicó un poco antes del diciembre del 2020, cuando se presentó la pandemia la vacuna de la pandemia contra la COVID-19. Tenemos acá la iniciativa SPEC, SPAC, en el contexto de desarrollo activo de vacunas contra SARS-CoV-2. Y aquí realmente vimos la necesidad de abordar todos estos puntos y comenzamos a administrar vacunas a la población. Teníamos que tener en cuenta esta enfermedad potenciada asociada a la vacuna. Y aquí te agradecemos aquí la presencia del doctor Perlman, que ha trabajado tanto en los coronavirus. Y como ustedes las fechas en la parte inferior izquierda, derecha de la pantalla. Y vimos que realmente solamente
el estudio de la vacuna contra la COVID-19 no era suficiente. Había que hacer otros estudios con el fin de determinar qué iba a suceder. Entonces, eso es lo que hemos hecho en materia de trabajo en la definición de casos acá. El concepto de la EPAV, la enfermedad potencial asociada a la vacuna. Hay diferentes presentaciones de la enfermedad, de las infecciones clínicas en las personas que están expuestas al patógeno del tipo silvestre después de haber recibido una vacuna para el mismo patógeno. Esto implica, como ustedes pueden ver, que uno tendría que tener la vacuna ya, primero. Y también habría que tener una exposición al patógeno. Y realmente acá uno tiene una buena idea cuál es la presentación clínica de esta infección y ver si antes o después fue peor o mejor. Entonces, acá tenemos los ejemplos clásicos de la EPAV, la enfermedad potencial asociada a la vacuna. Algunas descripciones son de los años 60. Por ejemplo, en los efectos clásicos de la enfermedad potencial asociada a las vacunas, tenemos casos de sarampión atípico, del virus incisional respiratorio y también algunos casos de neumonía muy grave. Y también hemos tenido en el caso del virus incisional respiratorio, se observó especialmente poblaciones pediátricas y después también en sarampión y en el RSV. Vemos que la mayoría de estos casos afectaba al conducto respiratorio. Y también brevemente quisiera decirles cuál ha sido nuestra experiencia en EPAV con el virus incisional respiratorio. Aquí, por ejemplo, tenemos unos casos particulares en los Estados Unidos. En Europa se estaba usando otra vacuna diferente de la que se usaba en los Estados Unidos. Entonces, en mediados de los años 60, nosotros vimos una vacuna bioactivada que se había evaluado en diferentes ensayos clínicos. Y aquí, por ejemplo, se había aplicado a niños pequeños y hemos visto que en estas poblaciones, en comparación con el grupo de testigo o control, vimos que cómo aumentó el número de casos de neumonía y que había muchos más casos y de hospitalización después de tener la infección por el RSV. Y vemos acá cifras muy significativas, como pueden apreciar en la pantalla, en el grupo vacunado y el grupo control. Aquí, por ejemplo, tuvimos 2 niños, 2 bebés de meses que murieron por esta enfermedad potencial asociada a la vacuna. Murieron cuando tenían 2 y 5 meses. Entonces, esto es lo que significa. Ya tenemos una idea de lo que sucede con estas vacunas, especialmente al estudiar los grupos de control. Exactamente por qué ha sucedido esto. Este es uno de los principales temas de discusión y la definición de casos pasa por diferentes mecanismos. Aquí tenemos una observación y vemos aquí la razón por la cual tenemos acá la falta de un anticuerpo neutralizante. Entonces acá, aquí vemos los anticuerpos de fusión y después de la infección natural vemos exactamente cuáles son los títulos de este microorganismo. Y aquí cuáles son los anticuerpos neutralizantes. Y la vacuna realmente no dio un mejor resultado en materia de anticuerpos. This target for the antibodies was not the pre-fusion state of the F protein, which is where you really have the best neutralization activity, but rather post-fusion. Entonces, aquí lo que vemos es que termina siendo más susceptible en estos casos porque tienen anticuerpos que no son funcionales y que tal vez esto pueda crear una respuesta inmunitaria en la cual mayor daño
al tejido, en ese caso de la infección. Voy a seguir un poquito con este caso. Y lo que ven ustedes aquí, lo que ven ustedes aquí con las vacunas, la potenciación basada en las vacunas es que tienen una vez más a estos individuos que no tienen una respuesta inmunitaria protegida en contra de estos virus, en el sentido The more severe disease. resulta en enfermedad más grave. Por lo general, dado que ustedes tienen una respuesta dirigida, como tienen este tipo específico para un patógeno, los síntomas se van a ver en la diana. Entonces, si es un virus respiratorio, será, por ejemplo, en el pulmón y irá cambiando según la situación, como pueden ver aquí. Mencioné al principio para saber si ustedes tienen una enfermedad potenciada por la vacuna, tienen que entender cuál es la presentación básica de la enfermedad y cuál es el curso normal. Y como se darán cuenta, para la COVID-19 esto fue muy difícil al principio porque simplemente no sabíamos. Y también este es uno de los procesos. Es diferente para los virus sincitiales respiratorios y es diferente al dengue. Con el dengue no está asociado con la vacuna, sino que es independiente. Y aquí es donde ustedes tienen infecciones secuenciales del patógeno y tienen cierta protección, pero no es una protección cruzada suficiente, y también lo hemos visto con la enfermedad potenciada por el dengue. Entonces, la justificación para llevar adelante, perdón, estamos teniendo un problema con la interpretación, les pido disculpas. Escuchando la interpretación de portugués en el canal de inglés. Le agradezco a la intérprete usar el canal correcto, por favor. ¿Podemos probar portugués? Ok, perfecto. Ya, puede continuar, doctor. Disculpe. Gracias. Okay. So I just wanted to bring you back. Entonces, simplemente los quiero traer una vez más a la epidemia de SARS-CoV-2. ¿Cuál es la justificación? Tienen que recordar que antes de SARS-CoV-2, de 2019 a 2020, tuvimos MERS 2012 y el síndrome respiratorio agudo, conocido por sus siglas en inglés SARS, y nosotros sabemos que estos virus llevan a enfermedad grave y también alta mortalidad según la población. Y entonces, una vez más, hubo una preocupación teorítica en el sentido que la vacunación contra SARS-CoV-2 llevaría a una enfermedad potenciada por la vacuna, y habíamos visto esto en otros virus, y como pueden ver en estos modelos hay unas causas en estos casos que podrían haberse dado aquí también, pero claramente la enfermedad potenciada asociada a la vacuna no se había visto después de la administración de las vacunas de MERS y de SARS-CoV-2, pero claramente no fue tan generalizado como en el caso de la vacuna contra la COVID. Pero como ya lo dijimos anteriormente, las respuestas y la patogenia, como ocurre en SARS-CoV-2, no está totalmente claro. Estamos comenzando a entender que hay un espectro muy grande de enfermedad, desde algo muy leve a algo muy grave de SARS-CoV-2, y puede haber también eventos como esto realmente se ha complicado. Entonces, en general, no hay una definición aceptada que incluye laboratorios, una definición patológica. Entonces, voy a desalentarlos porque no hay una sola prueba que se pueda hacer, porque no se puede decir que una enfermedad potenciada asociada con la enfermedad. Hay que analizar todo y hay que ver cómo esto encaja en las diferentes partes de la enfermedad potenciada por la vacuna. Como parte de la definición, ustedes verán que estamos utilizando la terminología, lo que nosotros llamamos asociado con la enfermedad, con la vacuna, otro tenemos mediado. También tenemos la enfermedad
Tenemos entonces la enfermedad potenciada asociada a la vacuna. Tenemos también diferentes terminologías que van con con una definición de casos que tiene también con enfermedades potenciadas mediadas por la vacuna. Hay diferentes terminologías, no son exactamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros usamos terminología que no es congruente, no podemos comparar la señal, lo que estamos haciendo cuando se están evaluando estos estudios. Y aquí, otra decisión que se ha tomado es que fue importante concentrarse en la enfermedad más grave, porque también es más importante. Estamos asegurándonos de captar e identificar también los casos más graves que requieren atención hospitalaria que llevan a la mortalidad, a diferencia de casos más leves. Y el otro punto importante que tenemos que ver y que ha surgido también en las preguntas es que tal vez ustedes tengan, o que es muy posible determinar esta enfermedad. Entonces, ustedes van a necesitar, por ejemplo, datos de toda la población, pero al mismo tiempo tienen evaluaciones individuales que no pueden establecer una asociación ahora con un caso único. Entonces, esto es algo importante. Muy bien, la definición en realidad se concentra en identificar casos posibles y probables de enfermedad potenciada asociada a la vacuna. Se basa en la ocurrencia de este evento, también en la población, y también se sugiere resultados de la Level 1 of certainty. So we do not have the ability with the current status of knowledge con esta información, es decir, de poder decir, bueno, sí, de manera definitiva que estos son casos en los cuales está asociado con la vacuna, y esto es algo que puede cambiar con el tiempo. Hablamos también de los ensayos clínicos y también la vigilancia de inocuidad. Y como lo mencioné anteriormente, en el sentido que no tenemos pruebas específicas o tampoco conclusiones de laboratorios, biomarcadores o resultados patológicos que son típicos de este tipo de enfermedad potenciada asociada a la vacuna. Entonces, tendrá esto que irse ajustando a los patógenos y a lo que se necesita en este tipo de vigilancia. Una vez más, la evaluación será específica en los patógenos, y esto es algo que vamos a tener en cuenta. También nosotros recomendamos consultar con los expertos de ser posible, y esta es la definición que se utilizará no solo para COVID, sino también para las otras enfermedades. Vamos a hablar de la certeza, y desde el grupo de trabajo, una vez muchos expertos están trabajando en esto. Estamos hablando del nivel 1 con y sin entender todos los mecanismos muy claramente. Nivel 2, estoy resumiendo aquí, este es un caso probable. Entonces, lo que se está haciendo aquí es tratar de darles dos niveles de certeza. Probable, pero lo más probable que puede ser el caso de estas enfermedades. Es decir, cuando ustedes tienen dos maneras en las cuales nunca han tenido una infección, pero que puede ser vacunado, y ahora presenta una enfermedad que está confirmada por el laboratorio con el patógeno de que tenía que estar protegido por el patógeno del laboratorio, que tiene un resultado clínico que no solamente ataca un órgano, pero tiene gravedad, pero también que no se espera con la enfermedad prevista que ocasiona este patógeno. Entonces, con esto también tenemos una combinación aquí, una vez más, no solo en un solo caso, pero también tienen mayor frecuencia, tienen mayor gravedad, muerte, y también las personas que están en la misma situación. Y además, ustedes también tendrán incidencia de inmunopatología, ya sea en el órgano sistémico, y pueden ver aquí, estas son algunas de las conclusiones que fueron identificadas como asociadas con la enfermedad potenciada.
no parecería tener todo esto, pero sí todo esto podría estar presente, como por ejemplo citoquinas elevadas, CD4, por ejemplo, que una vez más es algo válido. Hemos hecho diferentes evaluaciones y finalmente tenemos que asegurarnos de que no hay enfermedad grave. Entonces, la clave acá en este caso es determinar si la persona tiene esa respuesta después de la vacunación y es una reacción al patógeno. Bueno, eso es en diferentes niveles. El primero es la presencia de enfermedad en una persona previamente vacunada, pero que está seronegativa. Y también el nivel 2, el nivel 3, es cuando se presenta la enfermedad. En este caso, es una persona que es previamente seronegativa y que está vacunada. 3A y 3B son niveles de certidumbre. El nivel 3B sería la presencia de enfermedad de una persona vacunada que no tiene historia previa de infección y cuyo estado serológico es desconocido. Uno no tiene en este caso el mismo nivel de certidumbre que cuando hace también todos los análisis de laboratorio. Y una vez más, estos son para aquellos que eran seronegativos y aquellos cuando no se conocía el estado. Y ahora pueden ver básicamente que necesitan la confirmación de la enfermedad y supuestamente la enfermedad que tiene que estar protegida y tienen también mayor recurrencia de esto en estos individuos. Muy bien, ahora les voy a dar algunas consideraciones clave y la importancia de contar con estatus seronegativo antes de esto. Lo pueden hacer, por ejemplo, a menos que tengan pruebas serológicas. Es importante al momento de realizar la investigación. La falla vacunal también ha sido abordada, que es la falla vacunal en lo que hace también a las infecciones post-vacunación. Las infecciones post-vacunación son enfermedades en las cuales ustedes ya han sido vacunados, pero todavía se infectaron. Pero es muy diferente cuando tienen una falla vacunal, es decir, no respondieron a la vacuna, es decir, no tienen respuesta inmunitaria, con lo cual todavía se enfermaron, a diferencia de un caso posible de esta enfermedad donde ustedes en realidad sí tienen una respuesta y además de esto se infectan y luego tienen otros síntomas adicionales, y espero que esta fue una de las preguntas también. Entonces les menciono aquí que dado que tienen que basarlo en... Tienen que saber cuál es la diferencia, es decir, cuando empeora, cuando es inusual, y tiene que saber cuáles son las características a buscar y cómo evaluarlo según la gravedad y si tienen una información basada en la población es mejor, entonces se muestra una enfermedad, como la diferencia en los ensayos clínicos, por ejemplo, también cuando estamos hablando de BCR, en diferencia de control, también comparándolo con otros miembros de la población, lo cual sería previsto. Y les voy a mostrar aquí algunos cuadros donde tienen características clínicas o evaluación de laboratorio para poder evaluar esto. Y por supuesto, siempre hay que analizar la patología alternativa y un comité que los ayudará a asignar, o también las consultas con los expertos. Entonces, no le voy a dedicar El documento mostrará otros datos para ver cuáles son las diferencias, basándonos en la enfermedad, basándonos en la enfermedad potenciada, y vamos a evaluar todos los casos para poder obtener datos armonizados y así seguirlos con el tiempo. Estos son los parámetros de diagnóstico en el laboratorio y diagnóstico clínico.
Aquí vemos los hallazgos clínicos, por ejemplo, en materia respiratoria, si tiene tos, si tiene vamos a medirlos. Y es, como ustedes pueden ver, es sumamente laborioso este trabajo. Y aquí vemos una definición de casos. Y, por supuesto, tenemos que conseguir datos de laboratorio que estén acordes con esto. Vamos a estudiar, porque eso también es realmente un punto de preocupación, porque aquí después de la vacunación nosotros tenemos que diferenciar todo esto y vemos realmente si hay una respuesta inmunitaria a la vacuna y exactamente cómo se comporta esa infección después de la vacunación, cuál es la actividad y cuál es la medida total de anticuerpos para poder definir esto. Y las últimas dos incluyen las respuestas inflamatorias, las citoquinas y, si es posible, también esta citopatología. Les estoy mostrando todo esto porque puede ser realmente difícil hacer esto respectivamente, pero a menos que tengan un protocolo, esta es la forma más fácil de hacerlo. Y luego verán aquí algunas de las evaluaciones sugeridas, qué es lo que significa. Por ejemplo, cuando ustedes están preocupados que no tienen una buena actividad neutralizante, pueden, por ejemplo, llegar a que los títulos neutralizantes son muy bajos, por ejemplo, afinidad baja, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos tratando de darles una interpretación de las pruebas, ya sea para una respuesta exagerada o una respuesta inflamatoria exagerada con estas citoquinas específicas. Y luego, en este cuadro, vamos a tener también otros factores. Lo ven aquí a la izquierda. Una vez más mencionamos la importancia de las tasas para determinar cuál es lo mejor, para determinar la ocurrencia, por ejemplo, de hospitalización, neumonía por mortalidad asociada con la enfermedad misma, pero también es importante asegurarnos de que los datos, las tasas de fondo son muy buenas, pertinentes para la población de estudio que se está evaluando y también contemporáneas, tan contemporáneas como sea posible, y tener un grupo de control. Puede haber también diferencias por grupo, por género. Tuvimos también COVID, que fue mucho más grave con la enfermedad, es una enfermedad potenciada y también el género puede tener diferencias. El tiempo del inicio es importante porque esto fue importante también dentro del grupo de trabajo. Es decir, por lo general asociamos los eventos adversos de las vacunas con la temporalidad, algo que ocurre brevemente después de la vacuna, pero en este caso los mecanismos son diferentes. Dependiendo de ello, ustedes pueden tener manifestaciones clínicas que están asociadas con la vacuna, ya sea brevemente después de la vacunación o también más adelante, sí, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de EBCR y también la exposición más adelante. Es un tanto diferente dependiendo del caso y por este motivo el grupo de trabajo sugirió que si están analizando estos tipos de casos necesitan asegurarse que haya seguimiento del paciente, en especial un seguimiento extenso después de la vacunación de al menos un año, y eso es lo que sugerimos. El curso clínico y el avance de los síntomas es algo que también se debe abordar y se los quiero mostrar aquí porque esto también está a la altura de lo que hacemos para evaluar una serie de eventos adversos. Por ejemplo, cuando tenemos complicaciones adicionales, cursos extensos, y esto también es de acuerdo con los EVADIA. Y finalmente, los otros factores,
Por ejemplo, también necesitamos asegurarnos de que hayan descartado otras infecciones, otros medicamentos, toxicidades, comorbilidades que pueden ser un factor contribuyente, porque esto es parte de la definición. La influencia del tratamiento, esto seguramente no será un factor. Para ser muy honestos, la respuesta al tratamiento no es algo a tener en cuenta para establecer un diagnóstico de enfermedad potenciada asociada a la vacuna, pero tenemos sí, por supuesto, la importancia de documentar la falla vacunal a diferencia de la enfermedad potenciada asociada a la vacuna. Entonces aquí, para terminar, les muestro también algunas herramientas para determinar, evaluar la gravedad. Esta es una herramienta pediátrica también y pueden ver cómo si ustedes utilizan una herramienta como esta de manera constante, pueden comparar no solo el avance en el mismo individuo, sino también la gravedad en la población. Y el último comentario que deseo realizar es que a lo mejor ustedes se pregunten qué es lo que vamos a hacer con esta definición. Hay un protocolo que está siendo implantado por la red de datos de las vacunas. Fue creado el año pasado para tratar de identificar enfermedad mediada por las vacunas o potenciada asociada a la vacuna en personas que recibieron la vacuna contra la COVID. Tenemos aquí diferentes sitios a nivel mundial y ven ustedes que utilizan la definición de casos y utilizan estos valores representativos sobre la base de la definición del caso, sobre la base de la hospitalización, mortalidad por todas las causas y mortalidad a raíz de la COVID. Y vemos una vez más una evaluación secuencial también, que es lo que les mostré anteriormente, de otros parámetros para determinar si de hecho podrían comparar a las personas vacunadas con las no vacunadas y determinar si hubo alguna asociación con la vacuna contra la COVID. Hasta el momento no creo que se haya podido determinar ninguna de estas, pero para demostrarles que estos protocolos se pueden implementar, y con esto voy a concluir y les agradezco la oportunidad que me ofrecieron hoy. Claudia. Estoy ya aquí, pero no tengo la pantalla. Bueno, para continuar, gracias, doctora Muñoz, por su presentación. Les recuerdo que las preguntas se pueden hacer a través del icono que está abajo en su pantalla en preguntas y respuestas. Y para continuar con la agenda y el tema que nos ocupa el día de hoy, con el doctor Stanley Perman, él va a hablar de EPAP, inmunología, fisiopatología, diagnóstico inmunológico y recomendaciones para la investigación. Les voy a leer brevemente la hoja de vida del doctor Stanley Perman. Es profesor distinguido de la Universidad de Iowa. Es catedrático de microbiología, inmunología y de pediatría. El doctor Perman recibió su PhD en biofísica del MIT en Cambridge, Massachusetts, y médico de la Universidad de Miami, en Florida. Se formó en pediatría y enfermedades infecciosas pediátricas en el Boston Children's Hospital, Boston de Massachusetts. Es miembro del BERPAC, de la FDA y del Comité Asesor de COVID-19 del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización. Sus esfuerzos de investigación actuales se centran en la patogénesis del coronavirus, incluida la desmielinización por virus y síndrome respiratorio severo SARS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS y COVID-19. Su laboratorio ha desarrollado varios modelos animales novedosos útiles para estudiar la patogénesis y evaluar vacunas y terapias antivirales. Entre otros temas, su investigación se centra ahora en la pérdida del sentido, olfato y del gusto, y la enfermedad neurológica en pacientes con infección aguda SARS, COVID-2 y PASC. Doctor Perman, espero tampoco haberme equivocado en la lectura de su breve resumen de la hoja de vida, y mil gracias por acompañarnos en este webinario el día de hoy.
Quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado y les pido disculpas porque mi español se ha deteriorado después de haber sido alumno en la Universidad de Miami, en la Facultad de Medicina. Es muy difícil seguir en la presentación a la doctora Muñoz, quien es experta en este tema y quien es líder en muchos de estos temas. Como ella mencionó, parte de esto será repetitivo, pero también voy a presentar una perspectiva diferente sobre algunos de estos temas, con lo cual espero no tener una superposición total. Esta enfermedad, EPAV, es fácil de entender, pero difícil de demostrar en los entornos clínicos. Se necesita una presentación modificada, como ustedes se imaginarán, y por lo general se llega a ella a través de estudios epidemiológicos, como lo mencionó la doctora Muñoz. Es muy difícil de detectar en un paciente único con eventos únicos, y esto es algo que nosotros ya vimos con la vacuna contra la COVID-19, donde llegaban los pacientes con lo que ellos pensaban podría ser un problema producto de la vacuna, pero es difícil identificar esto y separar de los problemas generalizados. Al comienzo de la pandemia por COVID-19, el desafío era diferenciar entre EPAV, la falla vacunal, y la infección post-vacunación, y en otros entornos como por ejemplo en lo que hace a BCR y sarampión. Esto era normal porque la infección era generalizada y el sarampión tuvo muchos efectos después de la vacunación. Entonces es difícil determinar qué es lo que está ocurriendo con frecuencia, y en los modelos experimentales con animales algunas veces no nos permiten. Son útiles para entender EPAP, pero ustedes habrán visto que no es algo muy fácil de hacer. Entonces, algo a tener en cuenta en relación con este tipo de respuesta es que cuando uno está expuesto a un patógeno o en menor grado a una vacuna, el huésped reconoce que hay una infección vírica. Cuando el huésped reconoce, en este caso SARS-CoV-2, reconoce que hay una infección, en primer lugar hay una respuesta inmunitaria nativa, y cuando hay vacunación preexistente, esta respuesta vacunados. Pero lo contrario, los linfocitos por lo general apagan, desactivan esta respuesta inmunitaria, porque si esta no se controla es cuando se presentan gran parte de estas enfermedades graves, y lo que uno ve en las infecciones, en lo que hace en especial algunas fases de la pandemia donde vimos las grandes infecciones con SARS-CoV-2, y esta respuesta inmunitaria ayuda también a activar las células dendríticas y otras partes del sistema inmunológico. Estas respuestas se aceleran también en los linfocitos en aquellos que han sido vacunados, pero para destacar una vez más que uno necesita una respuesta inmunitaria nativa para activar aquellas células que pueden ofrecer una buena respuesta, y los linfocitos en especial para poder desactivar la respuesta inmunitaria. Entonces la respuesta tiene que estar coordinada a fin de tener una respuesta efectiva a un patógeno. Bueno, entonces, ¿qué sucede con estas otras vacunas? Bueno, con la vacuna inactivada contra RSV, en primer lugar, vemos que hay casos en que no ha conferido protección y que ha resultado en 2 muertes. Y los hallazgos patológicos incluyeron la infiltración de neutrófilos y eosinófilos en los pulmones, la formación del complejo inmunitario y la activación del complemento. Aquí hubo solamente 2 muertes en este caso. En modelos animales, tratamos de ver exactamente cómo ocurrían problemas mediados por la vacuna RSV, especialmente en la respuesta de los linfocitos T. La inducción
de respuestas de anticuerpos no neutralizantes y la inmunopatología. Aquí vimos, por ejemplo, que en el caso de la vacuna inactivada contra el virus del sarampión, una presentación clínica típica, la protección duró poco, hubo rápida pérdida de anticuerpos neutralizantes contra el virus. Y lo mismo, una respuesta de linfocitos T, TH2. Hubo muy poco tiempo acá de protección, fue una protección muy breve en materia de sarampión. Tenemos también otros problemas después de esta vacunación. Tenemos acá la potenciación mediada por antibióticos o por anticuerpos de la infección por macrófagos. Vemos acá, por ejemplo, lo que sucede en el caso de la infección natural por el virus del dengue y la vacunación. Aquí vemos también, por ejemplo, en la infección por coronavirus, la infección felina. Este es un virus, coronavirus entérico felino, causa enfermedad leve gastrointestinal. Pero en algunos gatos que tienen infección persistente, el virus y cuando ocurre esto en la naturaleza, especialmente vacunación con constructos que contienen glucoproteína de superficie, esto causa un inicio de la enfermedad mucho más rápido en los gatos vacunados. Es decir, que la administración previa de la vacuna empeora la enfermedad. Pero esta potenciación no se observa en ratones infectados naturalmente, a diferencia del virus del dengue que causa casos naturalmente. Durante la pandemia se expresó preocupación de que la vacuna pudiera potenciar la enfermedad. Se hicieron varios estudios, especialmente vacunación en ratones con vectores que estaban expresando la proteína de la nucleocápside y también el SARS-CoV inactivado, y eso dieron como resultado una respuesta de anticuerpos no neutralizantes. También hubo un estudio que mostró que en los gatos vacunados con el virus de la vaccinia vieron una expresión de proteína S de espícula y también un aumento en la infiltración inflamatoria. Y aquí vemos que en el estudio mostró un cambio de la sanación de la herida a un estado en que los macrófagos eran proinflamatorios con una expresión mayor de mediadores inflamatorios. Y aquí tenemos realmente un caso de enfermedad inmunopatológica y enfermedad potenciada asociada por la vacuna. En algunos casos se mostró un efecto muy marcado en los pulmones de estos sujetos. Y el mayor cambio se observó en los hallazgos histopatológicos o histológicos. Aquí, por ejemplo, uno puede tener anomalías, pero que son diferentes en esta población en comparación con la población de sujetos humanos. Entonces, realmente la pertinencia de estos estudios para la enfermedad humana del coronavirus es incierta. La doctora Muñoz mencionó que es clave definir quién debemos investigar y hay que determinar
exactamente quién puede tener una enfermedad potenciada asociada a la vacuna, y eso exige estudios epidemiológicos, la presencia de nuevos descubrimientos en materia de vacunas y tal vez una presentación clínica que sea poco común. Sabemos también que hay casos muy particulares en cuestión de la vacuna contra el dengue. Y como ya mencioné, en estudios realizados en macacos vimos un aumento de la infiltración celular después de la vacunación con SARS-CoV. En los ratones infectados con SARS-CoV o MERS-CoV o SARS-CoV-2, encontramos que hubo una mayor infiltración peribronquial y perivascular, correlatos de infiltración con la protección conferida. Esto nos ha permitido determinar los peores resultados. Exactamente, quiero destacar aquí el trabajo de la doctora Muñoz en diagnóstico inmunológico. Podemos obtener muestras de sangre, ya sea en niños, ya sea en adultos, para hacer hemogramas completos con marcadores diferenciales en los que se buscan eosinófilos. También debemos determinar los títulos de anticuerpos no neutralizantes. Esto, por supuesto, exige gran práctica en materia de laboratorio. También la formación de complejo antígeno-anticuerpo, que es una indicación de la presencia de anticuerpos no neutralizantes. Y hay otras cosas que son mucho más complicadas, son pruebas mucho más complicadas, que son de las mediciones de las respuestas de linfocitos T antivíricos funcionales, la producción de citocinas y ver exactamente hasta qué punto se reconocen estos linfocitos T y cómo se expresan en diferentes partículas. Y por supuesto también paneles amplios de péptidos específicos de virus. Eso es lo que también se necesita. Uno también puede medir los niveles de citocinas inflamatorias en la sangre, pero esto tiene que compararse con los niveles en la sangre de personas no infectadas y en pacientes con enfermedad grave. Es una distinción crítica. Y ya sea que haya esta infección postvacunal o no. Por supuesto, la potenciación mediada por anticuerpos es algo que se debe investigar. ¿Quién debemos investigar o qué debemos investigar? Bueno, por supuesto, hay que investigar otras causas de fracaso o falla vacunal, además de investigar la enfermedad potenciada asociada a la vacuna. Hay que determinar también la respuesta innata. Esto ya lo vimos en casos de SARS-CoV-2. ¿Cuál fue la respuesta de anticuerpos? Y también sabemos que hay enfermedades, casos graves de enfermedad en que se muestran anticuerpos al interferón 1, mientras que en otros hay defectos en la expresión o la señalización del interferón. Y respuestas excesivas a mieloides también pueden causar enfermedad prolongada. Puede haber también un mayor número de neutrófilos altamente inflamatorios que son inmaduros, pero eso no representa una enfermedad potencial asociada a la vacuna. Aquí, realmente, entre las recomendaciones para la investigación número 2, tenemos anticuerpos IG, G1, afucosilosados con mayor afinidad para activar los receptores FcR3A relacionados con la gravedad de una mayor enfermedad. Y por supuesto, también tenemos otras manifestaciones graves de enfermedad como endoteliitis y otras
en presencia de respuesta de los anticuerpos, de los linfocitos T. Y, por ejemplo, en casos graves de COVID-19 vemos que la respuesta de los linfocitos T puede ser del tipo que se ve en las reacciones alérgicas o en las respuestas inmunitarias antimicóticas. Y, por supuesto, esto puede ser confuso. Me parece que realmente un defecto del huésped no es la causa de una presentación, ya sea potenciada, atípica o más grave, una presentación clínica. Y por supuesto, exigirá esto un monitoreo clínico muy cuidadoso. Hay que determinar la historia de la vacuna, de aplicación de la vacuna y el nivel de anticuerpos neutralizantes. Y si existe una vacuna atenuada, si hay un caso de riesgo de reversión. Por supuesto, hay que obtener y secuenciar el virus del paciente. Esa es una medida crítica. Por supuesto, se debe también notificar el caso a las autoridades de salud y a otras autoridades sanitarias para definir si esto es un problema generalizado. ¿Qué necesitamos nosotros en investigación para evaluar la EPAV, enfermedad potencial asociada a la vacuna? Lo más importante serán los biomarcadores para distinguir una respuesta inmunitaria disfuncional de un fracaso vacunal o una falla vacunal. Yo creo que en este momento no tenemos la menor indicación de que haya un parámetro específico. Hay una constelación de parámetros para el futuro. Y es posible que haya una superposición en cuanto a esta constelación de marcadores para distinguir esto de otras causas de falla vacunal. También tenemos que entender que si estos correlatos son también anticuerpos neutralizantes, hay que entender que tal vez esto lleve a una respuesta más definitiva. En otros casos, los linfocitos también pueden ser importantes y esto es importante para tratar de entender EPAV y tenemos que también ver cuál es la vigilancia para las infecciones post-vacunación. Esto es importante porque, como ya se mencionó anteriormente, tenemos protocolos estandarizados y hay que asegurarse de que los datos recogidos sean uniformes en todos los pacientes y en diferentes ámbitos. Entonces, la conclusión, y esta es mi última diapositiva, es que el diagnóstico de las vacunas, es decir, es difícil diagnosticar la enfermedad potencial asociada a las vacunas, en especial en aquellos pacientes que no tienen apoyo epidemiológico, y es como la doctora Muñoz comenzó su presentación y con esto voy a concluir. Doctor, mil gracias por su presentación. A la doctora Flor Muñoz también, muchísimas gracias. Y vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas que será moderado por el doctor Felipe Molina. Gracias, doctor Perlman. Gracias, doctora Muñoz. Estas han sido presentaciones muy interesantes, dado que no es un tema muy fácil de entender y tenemos una audiencia muy amplia. Muchos de nosotros no somos inmunólogos ni expertos en aspectos específicos que mencionaron hoy. Tal vez les pida o les proponga que aclaren algunos de los conceptos que mencionaron durante sus presentaciones. El primero tiene que ver con las preguntas que ya se hicieron. El primero tiene que ver simplemente con una respuesta por sí o por no. Y hay un motivo para ello. ¿Por qué no es posible tener un diagnóstico independiente o caso por caso de la
enfermedad potencial asociada a la vacuna. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque es uno de los aspectos más interesantes que hemos visto para nuestros países y para los países que están haciendo la vigilancia. ¿Cómo se sabe si un paciente con enfermedad grave se debe a una enfermedad asociada a la vacuna? Entonces, no sé si una vez más puedan volver a este tema y explicar en mayor detalle o de una manera más flexible. Ambos pueden intervenirse si lo desean. ¿Por qué no podemos hacer un diagnóstico caso por caso en este momento de la enfermedad potenciada asociada a la vacuna? ¿Por qué necesitamos datos epidemiológicos sumados a la situación del paciente individual para diagnosticar o decir que hay sospecha de enfermedad potenciada asociada a la vacuna? Puedo comenzar con el punto clínico, porque yo soy clínica, atiendo a pacientes, pero yo creo que el motivo principal es que el espectro de las enfermedades que mencionamos es muy amplio. Quiere decir que no es incomún que uno pueda tener un caso grave simplemente de una enfermedad en particular. Estamos hablando de la COVID, estamos hablando de BSR, estamos hablando también de enfermedad neumocócica. Puede haber casos graves, pero también tienen otros factores a tener en cuenta. Entonces, no es solamente un caso grave, sino también otros factores contribuyentes. Podría ser un caso grave por la edad de la persona, o porque la persona tiene alguna inmunodeficiencia, o porque está tomando algún medicamento por algunos otros factores. Entonces, un caso grave no es lo que será indicativo de enfermedad potencial asociada a la vacuna. Y creo que el desafío principal es poder identificar un patrón. Entonces, usted puede tener casos aislados, sí, tal vez lo que estamos viendo con algunos de estos eventos que ocurrieron con el sarampión, es decir, que usted en realidad tenga que estar un cierto grado de alerta, más allá de un caso grave y un patrón de casos en los cuales hay algo en común, y esto sería la vacunación, y luego usted en realidad necesitaría, desde el punto de vista epidemiológico, comenzar a analizar este patrón y estas cifras, la frecuencia del síndrome en particular, que por lo general es bastante característico, y así no es ni siquiera sin analizar la parte del laboratorio, porque es como decir en este momento, por ejemplo, con la vacuna contra BSR, le va a usted a preocupar que cualquier caso, por ejemplo, de muerte fetal se deba o a nacimientos prematuros se deban, por ejemplo, a la vacuna contra el BSR, no, porque habrá un número de muertes prematuras, pero si esto está más allá de lo que uno esperaría, y es cuando uno empieza a investigar. Muy bien, muchas gracias, doctora Muñoz. No sé, doctor Perlman, si quiere agregar algo. No, estoy totalmente de acuerdo, y creo que usted se puede remitir una vez más al sarampión cuando cambiamos de tener un tipo de enfermedad a uno diferente. Por un lado es el médico o el proveedor de asistencia médica donde ve el primer caso, entonces lo va a analizar y va a decir, wow, esto es raro, pero no va a pasar a creer directamente que esto está ocasionado por la vacuna, es decir, porque de lo contrario no sería vacuna, no sería algo que se ve como el sarampión necesariamente, y luego hay que ver si, por ejemplo, hay otros pacientes que han tenido algo similar antes de pasar a esta conclusión, entonces, que es algo inducido por la vacuna, no es algo superficial, y como ya lo mencionamos con estos efectos secundarios de la vacuna y también con lo que tenemos con SARS-CoV-2 para ver cuáles son los síntomas reales, cuáles son ocasionados por la vacuna o por otra cosa, es realmente difícil saber que hay un fundamento para pensar que hay algo que está inducido por la vacuna. La epidemiología es realmente esencial. Muy bien. Según habíamos entendido, cómo recomendar a los países para que se preparen, en primer lugar hay que monitorear los casos, hay que identificar patrones clínicos, patrones que son inusuales, así como patrones epidemiológicos que son inusuales, según lo que hemos observado también en lo que hemos estado tratando de prevenir en estas enfermedades que hemos tratado de prevenir con las vacunas. Hay que identificar las poblaciones y también identificar patrones
clínicos y epidemiológicos, ¿correcto? Sí. Y la segunda pregunta tiene que ver con las definiciones, los casos prácticos. Ustedes dicen que algo que tienen que realizar para poder determinar el valor de certeza es diagnosticar la enfermedad. Entonces, en primer lugar, tienen que saber si la persona tiene dengue o BSR. Pero nosotros finalmente podemos ver una recomendación en lo que hace al tipo de prueba que debe realizar. Es decir, yo sé que se puede adaptar a cada uno de los casos, depende de cada uno de los casos, o hay alguna recomendación, alguna consideración en la definición sobre el desempeño de la prueba. El ejemplo que tenemos es el dengue. Hay muchas maneras de diagnosticar el dengue en los países, o los hospitales tal vez tengan algún método que otros no tienen, pero hay algún impacto en la prueba, es decir, la prueba que se utiliza para diagnosticar la enfermedad en lo que hace al nivel de certeza. Entonces, uno se puede diagnosticar, no lo puede diagnosticar, por ejemplo, con una prueba rápida, a diferencia de PCR, y nosotros queremos saber si hay un efecto en el nivel de certeza, en la definición del caso, es decir, la forma en que se prueba la enfermedad, en que se analiza la enfermedad, se incide en el paso ulterior. Este es un comentario importante porque de hecho no hay receta en cuanto a qué prueba se debe utilizar, pero para afirmar esto, que por algo seguro es que usted tiene que documentar que la persona está infectada con el patógeno que la vacuna supuestamente, contra el cual la vacuna tenía que proteger, y claramente hay diferentes categorías o niveles de precisión o sensibilidad y especificidad de pruebas. Entonces, idealmente, si usted quiere simplemente traducir esto al nivel de certeza, usted querrá saber con el nivel más alto de certeza cuál es el aislamiento del patógeno o la identificación por PCR para tecnologías más modernas que serían más definitivas. Entonces, si usted tiene algo que es más sensible y específico y también es más estandarizado y está más validado, eso sería lo ideal, y de lo contrario, lo que esté por debajo de ello simplemente le va a dar cierta determinación, pero no una confirmación definitiva del caso, que esté a un nivel de certeza aceptable. Pero si usted tiene enfermedades que puede confirmar, como por ejemplo con serología convaleciente aguda, esto está bien incluso si no identificaron el patógeno. Yo creo que depende más del caso y de determinar cuál es el nivel de precisión de su herramienta diagnóstica. Muy bien, muchísimas gracias. Yo acabo de responder. Lo que vimos en la pandemia es que uno hace lo que puede. Si es más fácil hacer una prueba antigénica, tal vez no sea perfecta, pero es la mejor manera, y si puede hacer una prueba PCR, lo hace para obtener la información. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hay una gran pregunta. Durante la COVID-19 se hizo muchas veces esta pregunta que tiene que ver con la falla vacunal y la infección post-vacunación. Nosotros entendemos que las infecciones post-vacunación son aquellas que surgen después de la vacunación en un paciente vacunado y se descubre en una observación clínica o la observación de un paciente. Y la falla vacunal tiene que ver más con un término inmunológico que se puede observar. Podemos decir que, por ejemplo, si alguien tiene una infección después de una vacunación, podría ser una falla vacunal. Pero la gente también se puede infectar con el patógeno después de la vacunación, porque en el caso del dengue tenemos el ejemplo de que hay otros serotipos, pero también a que se va perdiendo la inmunidad. Entonces, desde el punto de vista inmunológico y clínico, ¿creen ustedes o cómo creen ustedes que es más fácil volver a esto? ¿Cómo podemos diferenciar la falla vacunal de las infecciones post-vacunación? ¿Es necesario diferenciar esto
cómo están relacionados. ¿Pueden ustedes, por favor, explicar un poquito más para aclarar a nuestra audiencia cuál es la diferencia o si hay alguna diferencia, cuál es la relación y qué es lo que se puede ver a partir de los datos clínicos inmunológicos? Creo que lo acabas de decir en tu pregunta misma. Creo que desde el punto de vista clínico no se puede decir. Si usted tiene una infección en una persona vacunada, puede haber muchos motivos. Todo lo único que usted sabe es que tal vez usted la denomina infección post-vacunación, porque la persona supuestamente estaba protegida, pero raras veces la vacuna ofrecerá una protección del 100%. También tiene el problema de la disminución de la inmunidad, tiene también diferentes serotipos. El hecho de que usted tenga un caso no quiere decir que tiene una falla vacunal. Clínicamente hay que diferenciarlo, pero usted lo dijo, muchas veces la diferencia lo podemos ver también en los ensayos clínicos. Si usted, para saber si hubo falla vacunal, tiene que realizar una prueba inmunológica. Quiere decir que tal vez usted no respondió a la vacuna como debe, entonces usted no desarrolló inmunidad. La inmunidad no funcionó, no ocurrió como tenía que ocurrir. Entonces, no voy a decir nada más en el sentido que no sé si el doctor Perlman desee hablar sin confundir más con la terminología, hacerlo de una manera más fácil. Lo único que agregaría es que la falla vacunal, es decir, no hay una respuesta a la vacuna, entonces hay que hacer las pruebas de anticuerpos correctos y las pruebas de los linfocitos para saber, por ejemplo, para bien del individuo si hay un patógeno, por ejemplo, que es bastante común y que pudiese ocasionar enfermedad grave, uno lo trataría de manera diferente. Por ejemplo, si hay algún anticuerpo monoclonal o algo que uno podría utilizar para tratarlo mejor, pero lo que hace a la diferenciación entre la falla vacunal y la infección post-vacunación, creo que no importa. Lo que importa es asegurarnos de que el individuo esté protegido. Y hay una pregunta relacionada. La falla vacunal por exposición a un virus da lugar a una infección más leve, pero no es un caso de enfermedad potenciada. Si la infección o la exposición al virus puede llevar a un caso más leve, este no sería un caso de enfermedad potenciada asociada a la vacuna. Bueno, por definición, cuando decimos modificar, estamos refiriéndonos a una enfermedad más grave. Esa es la potenciación. Pueda que no sea la presentación típica de la enfermedad. Yo creo que para la pregunta que usted está haciendo, yo quiero diferenciar falla vacunal, porque claro, pensamos en que falla vacunal es decir que la persona no está protegida. Bueno, pero es que hay que medir los anticuerpos después de la vacunación. Todo depende del patógeno. Sí, es posible que si hay una inmunidad mediada por linfocitos T, en realidad es posible que la persona tenga una enfermedad que siga su curso común y corriente. Entonces, cuando uno tiene la enfermedad potencial asociada a la vacuna, hay que medir todos estos anticuerpos. Doctor Perlman, yo diría que sí, en general sí. Uno no tiene nada definido en medicina, siempre hay condiciones.
en caso de respuesta, en caso de esto, en caso de otro. Entonces, lo único que puedo decir es que tenemos que tener mucho cuidado y decir que existe una posibilidad. Gracias. Al pensar en lugares que tienen pocos recursos, uno tiene que caracterizar cuál es la respuesta inmunitaria para saber qué está sucediendo. Si es un caso grave de enfermedad, si se ha podido prevenir, pero cuando hay lugares con pocos recursos, exactamente qué se puede hacer en el laboratorio, análisis inmunológicos, para determinar la respuesta inmunológica, para caracterizar la respuesta inmunológica en esos lugares donde hay pocos recursos, o quizá se puede hacer esto en los hospitales que tienen más recursos, donde hay laboratorios especializados en estos análisis inmunológicos. Exactamente qué podríamos decir en cuanto a darnos una idea. Digamos, si tenemos un grupo de personas que están buscando ciertos patrones de actuación. No sé si puedo decir algo al respecto. Hemos enfatizado que no hay una sola prueba que le puede dar a uno el diagnóstico, ya sea para ir al laboratorio, para hacer análisis histopatológicos, etc. Yo creo que la clave realmente es documentar la vacunación, documentar la infección, documentar la presentación clínica. Los niveles de certidumbre, los menores niveles de certidumbre no incluyen más pruebas, porque tenemos también el aspecto epidemiológico. Si uno tuviera el aspecto epidemiológico ahí, puede uno presentar el caso y eso le da más importancia. Entonces, yo creo que si tenemos capacidad de diagnóstico como mínimo y ya los otros fragmentos de este escenario, por lo menos permitirían tener un nivel tercero de certidumbre, pero depende del patógeno también, porque parte de la investigación para mejorar aumentar ese nivel de certidumbre exigiría pruebas especializadas, y ahí hay que identificar recursos especializados, poder colaborar con los laboratorios de investigación que están haciendo esta clase de trabajo. Eso sería importante, pero hay que tener en cuenta el patógeno específico y cuáles son las pruebas específicas. No es una sola prueba. ¿Otras? Yo creo que realmente lo que sucedería es que si hubiera una enfermedad potenciada asociada a la vacuna, un solo laboratorio no podría hacer todas las pruebas, porque puede haber un patrón clínico. Y las cosas que un laboratorio puede hacer bien, bueno, pues las puede hacer, pero otra parte son las observaciones, la hospitalización, todo esto puede hacerse. Yo no creo que un lugar que tenga pocos recursos podría dar el primer diagnóstico de esto para ese patógeno. Yo creo que esa es una buena pregunta, pero si hubiera un grupo de personas para identificar esto, bueno, realmente habría que remitir esto a diferentes centros. En sarampión, en cuestiones de enfermedad potencial asociada a la vacuna, no hicimos todas las pruebas que se necesitábamos. Nosotros, por ejemplo, cuando descubrimos que es el virus RSV, ahí paramos la investigación. Bueno, la próxima pregunta puede ser un poquito más difícil porque, como ustedes saben, en algunos países se está usando la vacuna de RSV en mujeres embarazadas. ¿Creen ustedes que haya un riesgo
de ver esta enfermedad potenciada asociada a la vacuna y que la observación pueda cambiar, especialmente en el feto o en el niño recién nacido. ¿Habría la posibilidad de protegerlo contra este virus? ¿Hemos discutido eso? ¿Hay alguna posibilidad teórica? Sí, ha habido mucha discusión al respecto. Uno puede asegurar que, aunque no se puede decir que definitivamente estamos seguros 100%, necesitamos muchas pruebas. Por ejemplo, para la madre propiamente dicha, yo diría que todos nosotros, cuando hemos estado embarazadas, pues a lo mejor ya teníamos la infección por RSV, porque la tasa de infección es muy alta. Entonces, la vacuna para la madre sería un refuerzo. Es poco probable que las mujeres sean totalmente seronegativas. Entonces, es muy probable que tengan esta enfermedad potenciada. Pero el bebé no recibe la vacuna, el bebé recibe los anticuerpos de la madre, porque el bebé es totalmente dependiente de los anticuerpos de la madre para su protección. Y tenemos una prueba de concepto de que esto no resulta en enfermedad potenciada, porque nosotros hemos estado dándoles anticuerpos a los niños. Realmente en estudios hemos comprobado que eso se ha hecho por los últimos 25 años. Realmente las madres que ya son inmunes han pasado los anticuerpos al bebé. Entonces, más anticuerpos van al bebé. Entonces, también es una protección que se confiere por poco tiempo. Se han hecho estudios en los años 70 y 80 del siglo pasado que muestran que desde el primer día se pueden describir esos anticuerpos. Ya se sabe que los bebés en los primeros meses de vida tienen anticuerpos neutralizantes. Entonces, cuanto más anticuerpos tengan los bebés, menos severa será esta enfermedad. Entonces, los bebés ya no se enferman tanto si se contraen el virus RSV. Siempre el virus RSV se considera que por cada estudio que hemos hecho en los niños y en las madres embarazadas ya se ha investigado. Bueno, todas esas vacunas pues no son iguales. En la vacuna de virus muerto, tanto de sarampión como de RSV, producen diferentes respuestas inmunitarias. Eso no va a suceder con la infección natural. Uno siempre debe pensar en eso. Pero realmente lo que estamos hablando aquí es una vacuna totalmente diferente. Muchas gracias por ese punto. A las personas que están preocupadas por las vacunas hoy, la tecnología que se usa se hace de acuerdo con requisitos regulatorios y requisitos mucho más estrictos. Las vacunas son ahora más inocuas y más seguras. Puede ser, por ejemplo, de este tema. ¿Qué clase de investigaciones se debe hacer en los países de las Américas? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para investigaciones? Sabemos que quizá este sea un evento raro, pero debemos asegurarnos de que las vacunas estén al día y que realmente se hagan las investigaciones recomendadas. Desde el punto de vista inmunológico, ¿qué vacunas? Bueno, yo voy a ocuparme de la epidemiología. Gracias. Sí, esto
realmente estamos acá con un protocolo de vacunas. Es un ejemplo. Debemos crear un protocolo específico para vacunas específicas. En este caso, nosotros tenemos uno para COVID, pero podemos tener otros para otros patógenos de interés. Entonces, lo que se necesita hacer es establecer sistemas de vigilancia que permitan documentar algunos de los fragmentos clave de la vacunación, de la infección, para evaluar la gravedad de la enfermedad y, por supuesto, tener este protocolo que sea específico de COVID. En el caso de por ejemplo, teníamos parámetros específicos, no necesariamente inmunológicos ni análisis de laboratorio, sino parámetros clínicos para estandarizar la gravedad de la enfermedad, con el fin de que podamos evaluar de manera consistente. Y ahí se puede establecer eso en cualquier medio, en cualquier establecimiento con diferentes recursos, por supuesto. Pero yo, si fuera a hacer un tipo de investigación, yo me concentraría en la vigilancia de la inocuidad de las vacunas, de la seguridad de las vacunas. Cuando se puede captar un determinado cuadro clínico, especialmente en una población particular, esto es crítico. Usted realiza la prueba de laboratorio y eso le da información y esto sería lo primero por hacer. Y lo que se haría es lo que nosotros ya hemos mencionado, ya sea a través de la titulación de los anticuerpos, los repuestos de los linfocitos T, las infecciones macrofágicas. Lo único que, es decir, lo único que haría es lo que le da los motivos para pasar a la siguiente etapa, y también en el caso de la falla vacunal, yo creo que este sería el motivo por el cual se podría hacer antes. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Qué fuentes recomiendan para informarse sobre estas cuestiones más allá de la colaboración de Brighton y el sitio web? ¿Cuáles son los sitios que ustedes le recomiendan a nuestra audiencia para estar informados sobre este debate internacional en torno a estos temas, dado que ustedes ya conocen, dado que están trabajando de manera constante en este campo? Una vez más, esto depende del patógeno. Si ustedes piensan en el dengue, van a encontrar diferentes documentos y recursos. El dengue es un buen ejemplo porque hay, por supuesto, que tenemos como gravedad de la enfermedad. Y una vez más, sobre la base del patógeno, de la enfermedad y también de las vacunas, simplemente le diría que puede analizar la bibliografía general. También mencioné que BDM, creo que no vi otros protocolos que se concentren también en esta enfermedad potenciada asociada a la vacuna, pero si ustedes tienen también la OMS y tienen también otros grupos, como por ejemplo los CDC, los grupos que son financiados por la Fundación Gates y que analizan la inocuidad vacunal. Pero una vez más, estamos hablando de inocuidad vacunal muy general, no estamos hablando de enfermedad potenciada asociada a la vacuna, pero al menos hay muchas monografías, trabajos y plataformas para evaluar la inocuidad, lo cual tal vez sea recomendable. No tengo otra información más específica o nombres de sitios más específicos, para ser muy honesta con usted. En lo que hace a investigación inmunológica, grupos, instituciones que podemos recomendar o no. No creo que haya grupos específicos, pero sí, una vez que usted tiene un caso en el cual usted cree que esto podría ser un problema, sí, podría consultar los laboratorios regionales de América Latina, comunicarse con los CDC en los Estados Unidos, que algunas veces también es útil, pero también iba a decir que hay un libro sobre las vacunas
Y esto, cualquier libro sobre las vacunas tendría información sobre este tipo de problemas que pueden surgir con estas EPAP. A ver, no sé si puedo mostrarle el libro. Este libro se llama Vacunas, Vaccines en inglés. Ven cuán gordo es el libro y tiene mucha información y podría ser muy útil porque cubre todos los patógenos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Muñoz, muchísimas gracias, doctor Perlman. Ha sido realmente útil crear un protocolo para empezar, tener un punto para empezar es algo que se puede hacer y parecería que es una tarea importante, es un proyecto importante, importante a considerar. Gracias, muchas gracias. Adiós, gracias. No, mil gracias a ustedes, doctores, por su participación. Evidentemente hemos tenido casi 348 personas muy interesadas en las presentaciones, en sus explicaciones, en las respuestas, y es pues muy interesante todo lo que ustedes nos están compartiendo y la información. No sé si el doctor Salas tiene algo que agregar y si no le damos paso al doctor Wittenbury. Simplemente agradecer, Ok, doctora Muñoz, agradecer a todos, fue realmente algo iluminador. Gracias. Pero si ustedes resuelven este problema, nos avisan. yo creo que hay tanta gente interesada que trabajando juntos seguramente se va a lograr. Más de 335 personas conectadas en este momento lo indican así. Doctor Álvaro Wittenbury, ¿tiene usted por ahí la cámara prendida? Ok. Simplemente quiero decir que seguramente se trata de un evento muy interesante, algo que debemos seguir para tratar de entender, resolver algunas de las preguntas, las dudas para las cuales aún no tenemos respuesta. Y por supuesto tenemos el desafío de que algunas de las futuras vacunas o las vacunas que ustedes ya mencionaron, en realidad algunos países o incluso en el caso del Brasil van a introducir la vacuna en un entorno sin investigación y el nivel de calidad y la determinación aplicando los criterios de Brighton será más difícil, porque si ustedes no tienen esta determinación previa de la situación de la infección, la dificultad será mayor, pero por supuesto tenemos el apoyo de ustedes y estoy seguro de que vamos a seguir trabajando y tratando de tomar decisiones en torno a estas preguntas, estos desafíos a los que nos vamos a enfrentar, porque este es un momento muy interesante. Tenemos todo este inventario de vacunas futuras, para lo cual necesitamos prepararnos y fortalecer nuestra vigilancia de los sistemas de SAVI. Ese es el mensaje. Necesitamos estar preparados, saber más y entender en realidad a qué nos enfrentamos y, por supuesto, tener el apoyo de los expertos como ustedes, de expertos como ustedes es esencial. Gracias. Gracias a todos por ello. Gracias, doctor Salas. Felipe, ¿quieres agregar algo más para ir cerrando ya el webinar?
para los países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, nuevamente a los panelistas, a nuestra más de 340 conectados a este webinar. Esto quiere decir lo interesante, lo importante y pues además lo enriquecedor que ha sido este webinar para todos. Muchas gracias y que tengan todos una feliz tarde en cada uno de sus países.